El día de hoy tenemos a Felipe Cardoso, un desarrollador con más de 11 años de experiencia. Su mayor disciplina es Java. Lleva aquí en Globant más o menos 4 años. Y la idea es que nos va a hablar de una arquitectura de microservicios usando Java y Spring. Entonces, un aplauso para Felipe. Hola, ¿se escucha bien? Muy bien, ok. Sí, mi nombre es Felipe Cardoso, llevo trabajando 4 años en Globant. He trabajado con diferentes clientes, llevo más o menos 12 años en la industria del software, en diferentes roles con diferentes tecnologías, más que todo en Java. Hoy quiero introducirles, para algunos ya seguramente conocerán Spring Boot. Es, digamos, un framework muy interesante. Pero antes quiero darles un background porque quiero hablarles primero de microservicios y luego de por qué Spring Boot. Hace unos años tuve un familiar muy cercano que tuvo un síndrome llamado de Guillain-Barré. ¿Alguno lo conoce o lo ha escuchado en algún momento? Ok, 3 personas más o menos. Es un síndrome muy intenso, es una enfermedad autoinmune, ataca directamente el sistema nervioso. Y eso le pasó a mi familiar y lo empezamos a ver decayendo gradualmente. Al punto que tenía que uno llevarlo al baño, llevarlo a la cocina, mimarlo prácticamente. Es una persona que su sistema nervioso se le fue destruyendo poco a poco. La recuperación no es nada fácil. Uno, porque ustedes se imaginarán que la persona tiene calambres constantes, no puede mover sus extremidades, no puede pensar claramente porque siente dolor continuo, tiene poco control sobre los músculos, por lo que necesita una persona activamente acompañándolo desde que se levanta hasta que se acuesta a dormir. Aparte que le empiezan a llegar algunas pues llagas, puede tener influencia en otros órganos debido a que está todo el tiempo más o menos 9, 10, 12 horas o 24 horas quieto. Entonces empiezan a haber consecuencias porque un sistema no está trabajando bien. Eso me hizo pensar en ese momento la importancia que tiene el sistema, el cuerpo humano, todos los sistemas que nos componen a nosotros, digestivo, circulatorio, respiratorio, óseo, nervioso. Eso nos lo lleva a pensar cómo se comunican incluso todos los sistemas que uno tiene dentro y pasan todo el tiempo cosas que uno no se pone a pensar claramente qué afecta acá, porque digamos ahorita cada uno de ustedes está respirando, cada uno de ustedes puede sentir dolor, puede sentir alivio, puede mover sus extremidades normalmente, pero no se dan cuenta de lo que está ocurriendo detrás de cada una de esas cosas. Algo que quiero hacer énfasis es en el sistema nervioso. Hay 3 tipos, digamos 3 conjuntos. El primero es los sensoriales, que mandan información a los tejidos. Los interneuronas, que forman un sistema de comunicación interna, y usan las motoneuronas, que son los pequeños que se comunican entre las interneuronas. El sistema nervioso me parece maravilloso porque es justamente lo que me hizo pensar en dar esta charla cuando, digamos que teniendo en cuenta el síndrome de Guillain-Barré que les presenté, todo el tiempo en los sistemas, especialmente ahora en los microservicios, tenemos nuevos retos donde nos están haciendo ataques de DDoS, tal vez tenemos un cambio nuevo y ese cambio nuevo puede que impacte otro sistema y ¡pum!, para abajo el sistema. Picos de tráfico, esos son algunos de los retos que tienen los microservicios, pero si ustedes se dan cuenta es muy parecido al sistema, o nosotros más bien es copiado estos sistemas o arquitecturas de microservicios. Nuestra charla de hoy, pues ya vieron una introducción. Mi motivación es que, primero, que no es un microservicio. Lo segundo es qué es un microservicio, según un autor muy reconocido en la industria del software, y después qué es Spring Boot, y vamos a ver un pequeño ejemplo sobre lo que es llamados REST, Catch, MongoDB y Apache Kafka, pues produciendo unos datos. Entonces, lo primero es, en mi experiencia alguna vez he trabajado en varios proyectos donde he trabajado con arquitecturas monolíticas. ¿Alguno sabe qué es el concepto de monolítico? Monolítico es que todo está en una gran masa, en un gran cuadrado donde están todos los contenedores. No sé, por ejemplo, si lo ven incluso en un almacén,
donde está la capa del cliente, donde está la capa de presentación, el core, el dominio, los servlets y todos los LES que se puedan imaginar. Pues algo así era más o menos en un proyecto de una compañía de Europa, donde lo que entraba eran peticiones HTTP o HTTPS, ingresaban por el balanceador de carga, y adentro teníamos un contenedor Apache, un servidor Apache donde estaban todas las peticiones, todos los recursos, y en ese Tomcat, en medio de eso, teníamos una serie de páginas de Java, de JSPs, y ahí hacíamos como todo el render, o consumíamos el controlador, sea en el framework que sea, y toda la página de toda esa bola, pero en un solo macro componente. ¿Qué pasaba cuando teníamos que hacer algún despliegue? Pues todo el código era monolítico. Todo estaba, a pesar de que uno pudiera de pronto llevarse la idea de pronto que, bueno, Git me ayuda a separar los branches, me ayuda a tener un Git flow. A pesar de eso, ustedes pueden tener 20 equipos donde van a tener una pieza de código finalmente monolítica. Una base de datos monolítica, es decir, que toda nuestra información viajaba hasta ese repositorio. Así tuviéramos 300 tablas, 200 tablas o 10 tablas, era una base de datos monolítica. Y la arquitectura, pues, no tan bien acoplada. Ahora quiero presentarles qué es, digamos que uno de los mayores influyentes. ¿Alguien sabe quién es Martin Fowler? Bueno, pues échenle un ojo. Es una persona que le ha dedicado bastante a la industria del software, de los microservicios. Y para él, y es algo que comparto, en resumen, el microservicio es una arquitectura, es un estilo de arquitectura que tiene una aproximación de desarrollar una aplicación simple como una suite de pequeños servicios, y cada uno de estos servicios está corriendo en sus propios procesos, comunicándose en mecanismos muy light, usualmente en recursos HTTP. Eso es lo que dice Martin Fowler. Y aquí están algunos de los grandes beneficios que tiene. Entonces, los microservicios lo que hacen es, uno, separar intereses, principio de responsabilidad para los que nos gusta el software, modularidad y encapsulación. Ustedes pueden tener diferentes equipos con diferentes tecnologías, ya no dependiendo de uno, y eso es lo que pasa con monolítico. Ustedes con monolítico deberían tener todo un stack de una o dos frameworks a lo mejor de tecnología, de pronto en Java o .NET o en PHP. Con los microservicios este interés ya no es necesario. Ustedes deberían pensar en tener equipos que se encarguen de una única responsabilidad. Escalabilidad. Horizontal quiere decir que cuando yo agrego nuevos nodos, cuando yo agrego nuevas features, cuando agrego nuevos componentes, no se está alterando fácilmente el hardware, que esa es la escalabilidad vertical, si no estamos hablando ya de algo horizontal. No debería influir el hardware en lo absoluto, sino en la capacidad de abstraer nuevos features. Y partición de la carga de trabajo. Hay bastantes ya tecnologías, más que todo esto va en relación a virtualización y elasticidad, con operaciones automatizadas y aprovisionamiento en demanda. Pues ya tenemos Docker, Kubernetes para orquestar todos los microservicios, APG para listarlos y funcionar como un solo gateway enfrente del cliente, porque eso es incluso de las buenas prácticas que uno debería tener. Uno no debería exponer los servicios directamente ante el cliente, sea quien sea, porque puede tener una serie de invalidaciones violándole a su integridad del sistema, ya que son independientes. Y en vez de eso, tener un API donde pueda estar listando, seguramente enfrentando solo un endpoint para el cliente, pero ustedes pueden tener 3.000 endpoints debajo de esa arquitectura. Y ahora sí, después de ver los términos de qué es un microservicio, Spring Boot me parece muy interesante, es muy fuerte, es muy ligero, es un framework que hace fácil crear una aplicación standalone. Es el grado de producción que tiene de solo correrlo con un solo comando es impresionantemente rápido. ¿Por qué traigo a colación eso? Si muchos hemos trabajado en Java durante muchos años en la industria, hacer un microservicio, incluso en SOAP,
requería demasiado esfuerzo. Spring Boot lo que está haciendo es minimizar todo ese esfuerzo en unas pequeñas clases. Es impresionante que, y ahorita lo vamos a ver en el demo, con pocas clases ustedes pueden hacer y escalar una aplicación con varios features. Lo bueno de todo esto es que ya Spring Boot o Spring en realidad ya tiene demasiada, digamos, integraciones con diferentes tecnologías. A mí una de las que más me encanta es un MongoDB, Apache Kafka, Solar, tiene bastante con HotGPA, RabbitMQ, Couchbase, Cassandra. O sea, ya tiene una integración inmediata en aplicaciones que se están usando en estos momentos en el mercado. No es solamente hablar de vamos a interconectar nuevas aplicaciones viejas de legacy, sino podemos escalar a nuevos componentes integrados. Por ejemplo, incluso Drupal lo conozco yo hace unos, no sé, 7, 8 años. Algunas compañías usando Spring Boot. Esto es solamente publicidad porque pues, realmente no conozco muchas de esas, pero son bastantes. Estamos hablando, no sé si conocen Slackshare.io, 3.000 stacks compañías están usando en estos momentos Spring, lo cual es muy bueno. Ahora sí, manos a la obra. Les quiero, digamos que, conducir a ver una serie de ejemplos con un producto simple que, digamos que lo que queremos hacer es presentar un backend para una empresa que desea listar cierto tipo de ofertas de empleo sin importar la ciudad, de acuerdo a una palabra que filtra por búsqueda. Entonces, digamos que en el query o en el search pues, queremos buscar o Java, o .NET, o PHP, o Node.js, suponiendo. Eso es más o menos el look and feel que ellos buscan, en la parte de UI, pero detrás de esto debería haber una lógica. Es lo que queremos desarrollar a continuación. Lo primero que les quiero mostrar o introducir es Spring Boot Application. Este es lo que fácilmente embebe un servidor de tipo Apache. Eso es lo que está haciendo aquí, ya es inmediatamente corriendo un servidor. Inmediatamente, ya está mostrando las capacidades que tiene. Por ejemplo, para administrar diferentes tipos de perfiles dentro de Spring o dentro del proyecto. Segundo, va a abstraer toda la parte core, que es como traer, por ejemplo, dependencias entre diferentes tipos de componentes que son REST controllers, servicios, repositories, entre otros. ¿Alguno sabe qué es Lombok? El proyecto Lombok. Es muy bacano. Esto no tiene nada que ver con Spring Boot. Me encanta es porque se los quería pues, presentar. Simplemente esto antes, hace 10 años, era imposible. En Java, como es un lenguaje orientado a objetos, siempre tienen que haber getters y setters. Si ustedes tienen, no sé, digamos 10 campos ahí, por cada uno de ellos tienen que hacerle un get, un set, un hash code, si lo van a de pronto ordenar, lo tienen que serializar, implementar el serializable, tienen que hacerle el toString. Lombok lo que permite es con estas dos pequeñas asyntizaciones, tanto el getter como el setter, es producirle en tiempo de ejecución todos esos gets y sets. Así que ustedes lo que tienen que hacer es llamar la clase que quieran, en este caso JobPosition, agregar esta dependencia, bueno, y si les gusta Gradle, pues en este caso Gradle, y ya inmediatamente van a poder llamar los getters y setters. Entonces es muy bacano, se los recomiendo, échenle un ojo, el proyecto es fácil de instalar, es un jar que se instala y él automáticamente detecta si usted está trabajando en IntelliJ o en Spring Tool Suite o Eclipse. Siguiente clase, que bueno, ahorita era la del dominio, básicamente esto es lo que queremos abstraer, el ID, el type, lo que sea. Y ahora vamos a ver la parte del servicio, que es la que debería consumir. Entonces yo encontré por ahí que GitHub tiene como un servicio prácticamente gratuito, sin autorización ni nada de eso. Jobs.github.com, positions y search. Entonces lo que hago acá fácilmente es automáticamente lo tagueo como service, eso es parte, digamos, del core de Spring, y recuperar todas las posiciones. Entonces yo lo que le estoy pasando es acá el keyword, le estoy pasando la URL, estoy obteniendo el arreglo y devuélvame una lista. ¡Tarán! Acá tenemos el REST controller que debería llamar ese servicio. Noten que el REST controller no tiene nada en especial, aparte de una anotación por aquí, el servicio inyectado lo que queremos, que queremos traer, y retornar de tipo, pues ya saben que hay diferentes tipos de HTTP, ¿no? Get, post, put, delete, update.
acá estamos usando getMapping. Ellos, para cada uno de estos verbos de HTTP, ellos usan estos métodos. Entonces hay un post mapping, update mapping, bla, bla, bla mapping. Y la URL es la que queremos, digamos que, exponer nuestro servicio y retornamos el servicio. Si ustedes se dan cuenta y piensan en lo que antes existía en una aplicación monolítica, esto es muy simple, esto es muy sencillo. Y lo que tenemos es una aplicación que retorna fácilmente de un lado a otro toda una lista o una serie de JSONs. Algo que quiero consultar acá, bueno, es que, pues si se dan cuenta, un microservicio llamando a otro microservicio que posiblemente esté llamando a otro microservicio puede estar generando una serie de delays. Si ustedes alcanzan a ver, no sé si atrás, son casi 1700 milisegundos. 1.7 segundos es un SLA muy alto. Para eso, entonces, quisiera también implementar Catch. Catch es súper simple, es más simple aún porque ustedes lo único que tienen que hacer es traer la dependencia que ya está definida prácticamente en una de las tantas que tiene Spring Boot, Starter Catch, habilitar el catching en la aplicación main, el servicio en el método que quiero que se caché, e inmediatamente ustedes van a tener un microservicio que retorna en 9 milisegundos una petición muy rápido. Pasamos de tener fácilmente este servicio agregándole este servicio agregándole una anotación que es catchable, que está por aquí, cualquier key es necesario, y ya está. 9 milisegundos me parece que es una muy buena respuesta. Y otra cosa de las tantas que les prometí es MongoDB. ¿Quiénes conocen MongoDB o saben qué es MongoDB? Perfecto, tenemos una muy buena audiencia. MongoDB, al ser una base de datos no relacional, está ahorita en auge en el mercado. Ustedes ven posiciones en todo el tiempo. Acá en Globant se están buscando en cada momento posiciones abiertas que tengan relaciones con base de datos no relacionales. Fácil, agreguen una dependencia a Spring Boot, agreguen esta configuración si así lo desean, donde pasan el host, localhost, ¿no? dbport y el nombre de la base de datos a la que queremos acceder. Repository es muy fácil, es una cosa que, ¿se acuerdan el objeto de dominio que les presenté con Lombok? Pues ahí está, porque es el objeto que finalmente vamos a traer y a recuperar de la base de datos o a insertar o a hacer el CRUD que necesitemos. Y hacemos digamos que por efectos del demo, otro método puede ser otro servicio o el mismo servicio, donde estemos llamando este repositorio y todo ese JSON que estábamos trayendo del REST template, pues almacenarlo en la base de datos. Pocas instrucciones para tener en MongoDB las 50 que nos está retornando el JSON accedidos inmediatamente o almacenados en una base de datos no relacional. Tan fácil también es para Cassandra, para Apache Solar o otra que se acuerden que sea NoSQL o no relacional. Apache Kafka, ¿sabemos qué es Apache Kafka? Eso ya es más difícil, pero esta es otra que está en auge en el mercado. En la industria se está buscando todo el tiempo streaming. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de veces estamos cada vez abstrayendo APIs que necesiten estar en tiempo real actualizando datos, trayendo y produciendo datos. Twitch.tv, YouTube, todo el mundo está ahorita haciendo streaming de datos. Apache Kafka es una plataforma, es un API buenísimo, súper fácil de implementar y acá se los voy a mostrar. Primero, dependencia, Spring Kafka. Segundo, obtenga pues la dirección del localhost, el grupo y el topic. Tercero, implemente en el mismo servicio si quiere un Kafka template. Con el mismo Kafka template accede al tópico, por cierto, inicialícelo y produzca los mensajes de Kafka. Entonces fácil, obtenemos de la base de datos que ya lo sabemos hacer con MongoDB, itere prácticamente, bueno, con for each o como quieran, envíen el tópico como en forma de JSON y esto es un cliente de Kafka, se llama Kafka Tool, se los recomiendo también para visualizar data en tiempo real. Ahí está, estamos produciendo con casi 3 o 4 simples pasos una serie de JSONs donde vamos a tener acceso a
a toda esta data. Eso era todo lo que les quería presentar. Esto es el código que acabaron de ver anteriormente. Está en GitHub, Felipe Cardoso /Spring REST Kafka. Está también mi GitHub, mi LinkedIn o mi Twitter también. Y muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Muy buenas noches. Mira, buenas noches. Con respecto a lo de los tiempos de los microservicios, del microservicio, ¿cambiaría si se hace una nueva petición? O sea, es decir, tú cachaste, digamos, la primera petición, Sí. Y a la segunda ya cambiaría. Entiendo. O sea, que volvería a ejecutarse en 1.7 segundos. O sea, tu pregunta es si la misma petición se cacharía, por supuesto, Sí. pero la otra pregunta es, si hago otra petición con otros parámetros, ¿retornaría los mismos milisegundos? La respuesta es no, Claro, porque estamos cambia. hablando Ajá. completamente de una nueva colección de datos, ¿no? Claro. Cache significa traer lo que ya alguna vez pedí, vuélvalo y almacénalo en memoria. El acceso a memoria es mucho más rápido que la de red y pues retórnalo pues en los milisegundos que se tarde ir hasta la memoria. Vale. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo traje incentivos para los que participen con preguntas. Eso. ¿Aló? ¿Quién? Yo tengo Hola. una pregunta. Sí. Mi temor con la parte de microservicios es, digamos, la latencia. Digamos, si uno tiene varios servicios, Correcto. manejar como los mensajes que se transporten, o sea, toma más tiempo que en una aplicación monolítica que solo es pedirle un request y pues hay menos latencia. No sé ahí cómo mejorar como los tiempos. Es una pregunta muy buena. Te mereces una fruna. No. Okay. Y la respuesta es, hay diferentes mecanismos o ya hay diferentes... Por ejemplo, ¿has escuchado de programación reactiva? Programación reactiva soluciona eso. ¿Cuál es la idea? Yo le doy el futuro, yo le prometo que voy a llamar algo, pero no le estoy asegurando que eso va a retornar en el tiempo que debería retornar, porque no lo sé. Es lo que tú me estás diciendo finalmente. Tu pregunta fue, básicamente es, ¿cómo hago para mejorar los tiempos de resolución entre diferentes microservicios si con una aplicación monolítica lo tengo todo en el mismo bloque? La aplicación monolítica va a ser mucho más rápida, pero la realidad y lo que está trabajando Netflix, Facebook, todas las grandes, de las grandes industrias, por ejemplo, bueno, no quiere decir Silicon Valley, pero pues es que ya está tan tronado, es que ellos están haciendo eso, streaming, cache, y están eventualmente programando en programación reactiva. Yo le prometo que yo le voy a volver eso apenas retorne. Resiliencia, que si falla el servicio del otro lado, mi sistema no se tenga que ver afectado. Netflix está implementando algo muy curioso y es que ellos están teniendo un par de bots por allí con un nombre muy chistoso y el bot lo que hace es, venga, ¿qué pasa si eliminamos este servicio? A ver qué pasa. Ay, tirémonos la base de datos. Ellos tienen un equipo de performance y de ingeniería listos para tirarse otro microservicio, otro sistema o algo que pasa, para ver si hay resiliencia, para ver si hay un sistema de recuperación automatizado que recupere todo ese microservicio. Sí hay fuentes, sí hay bastantes mecanismos, claro, son mucho más complejos que construir una aplicación monolítica. Sin embargo, la aplicación monolítica tiene bastantes desventajas y es que necesitas un grupo de ingenieros de 3.000 desarrolladores porque todo está hecho en, no sé, .NET, pongamos el ejemplo, o la que sea, o en Java mismo, lo que sea. Necesitas todo en el mismo. Pero con microservicios tú necesitas expertos en Java, en .NET, en Python, en lo que quieras. Eso también me parece una gran ventaja de elasticidad. ¿Otra pregunta? ¿Una fruna? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Cuál es tu nombre completo? René Felipe Cardoso León. 87. You got it, man. Can I get one? ¿Alguna otra? Bueno, un último aplauso a Felipe. Bueno, muchas gracias. Ahorita vamos a tener un
un espacio digamos, de recreo con unas pizzas y una cerveza. Él va a estar acá, le van a poder hacer más preguntas. Bueno, dime. No sé si va a haber fundas en ese momento. Microservicios es un paradigma muy fuerte. Algo que cabe la pena resaltar es que cuando tú escalas un monolito, escala uniformemente todo, y puede que tú no quieras que escale todo. Pues que tú necesitas escalar el streaming de video. ¿Para qué me interesa escalar la UI de Netflix? Si lo que me consume a mi performance es mandar video. Entonces es muy, muy importante. La tendencia es hacia allá, la tendencia es a dejar los monolitos, la tendencia es a desacoplar servidor de cliente, la tendencia es a desacoplar lógicas, y digamos que una de las grandes tendencias que hemos visto con el web estándar y el JavaScript es a tener aplicaciones que corren en el lado de cliente. Esto arranca con Backbone, hablamos de Knockout, después pasamos a hablar de AngularJS, después hablamos de Angular, después de React, y pues la línea de tiempo ahí más o menos es así. El punto es que cada vez vemos que es como que la web quiere expresarse en cliente por separado, con sus diferencias. Para eso se ha desarrollado muchas librerías y frameworks. Si vinieron el día de ayer, vieron en la confrontación de Angular contra React la diferente postura de tener una librería o un framework. Bueno, hoy tenemos una charla que se llama Framework, Antipatrones y otros demonios. Nos la va a dar nuestro querido Glover, Javier Serrano. Lleva bastante tiempo con nosotros en Globant. Entró expresándose en un lenguaje que en su momento tuvo mucha popularidad, que era PHP. Y no, la tuvo, chicos. No estoy criticándolo, ha bajado, se ha acelerado. Pero su interés por la web lo llevó a eventualmente hacer su paso a, digamos, a lo que nosotros llamamos acá un UI developer. Es uno de nuestros software designers de la parte de UI, experto en JavaScript y pues con bastante experiencia en frameworks. Un aplauso a Javier. Hola. Muy buenas noches, y como dijo Gabriel, soy Javier Serrano, tengo 22 años, soy la prueba viva de que esto del desarrollo web no estresa. Voy a iniciar mi charla con un argumento bastante sólido. No tengo pruebas en absoluto, pero no me queda la menor duda. ¿Ve? Como dijo Gabriel, mi charla se llama Frameworks, Antipatrones y otros demonios. Javier Serrano, soy developer desde el año de 1998, estoy trabajando web desde 1999, son alrededor de 20 años. Soy certificado PHP Colombia, uno de los pocos que estamos aquí en Colombia certificados. Construí mi propio framework en PHP, vengo trabajando con frameworks MVC desde el 2008, enamorado perdidamente de Ruby on Rails, odio acérrimamente a .NET y Java. Es una lástima venir a dar esta charla después de la grandiosa charla, Felipe. No, fue muy buena, en serio. Bien, antes de empezar, quisiera hacerles un preámbulo. Nosotros siempre los developers somos vistos como unos bichos raros, que olemos a ñoño, tenemos unos pasatiempos bastante particulares, se nos hace muy difícil la comunicación con otras personas, y sí. Pero nosotros tenemos una responsabilidad social y tenemos que dejar de lado esa actitud que nosotros tenemos. Tenemos una responsabilidad social muy grande respecto a todo el mundo, porque nosotros estamos construyendo el futuro, nosotros estamos construyendo tecnología todos los días, ¿sí? Estamos haciendo siempre que las cosas avancen, estamos haciendo que el día de mañana todo lo que se haga, lo que se busque, lo que se vea, todo sea responsabilidad de nosotros. Qué bonito es llegar y decir, oh, miren, eso que están viendo acá, eso fue mi trabajo, ¿sí?
Eso sería fantástico. Entonces, tenemos una responsabilidad social y como interactuamos con otras personas, tenemos sí o sí también un deber, y es un poco más de psicología. Tenemos que entrar y conocernos a nosotros mismos, conocer qué herramientas estamos trabajando y conocer para quiénes las estamos haciendo. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. De pronto voy a tocar fibras. Entonces, por favor, les pido que sean un poquitico más, no, menos sensibles, pero más perceptivos. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Qué carajo es un patrón? ¿Quién se inventó esa vaina y por qué? La definición sencilla de un patrón es que son típicas soluciones a los problemas más comunes que encontramos en software. ¿Sí? Tenemos un patrón singleton, un patrón de esto, un patrón de arquitectura de una forma, que vamos a implementar los microservicios, que también es un patrón, patrones aquí, patrones allá. Y chévere, uno conoce un primer patrón y dice, bacanísimo, me voy a montar esto es lo que yo necesito, voy a montar acá, voy a montarlo allá, aquí voy a montar también un singleton, allá voy a montar un facade. Oh. Esto es PHP, yo soy Java, pero también caben todos los patrones de Java, hagámosle. Y con esto nos llevaría a lo segundo, los frameworks. En estos momentos ya todo es framework, todo es framework. Desde hace unos años también todo era framework. Drupal lo llamaban framework. jQuery fue un muy buen framework en ese entonces, ya debió pasar a un lado. Pero digamos que uno ve esos logos, son los que más reconoce. Pero uno empieza a decir, ok, ¿qué es framework, qué no es framework? Bueno, framework, de per sí la expresión es un conjunto de herramientas que me van a ayudar a automatizar todos, ahorrar tiempo en los procesos que voy a tener, ¿sí? Me va a ahorrar tiempo de acuerdo a unos patrones que yo voy a poder implementar, me va a ahorrar tiempo y dinero del lado de procesamiento, espacio en disco, memoria, porque por ejemplo a los amigos de Amazon les encanta que usted monte unas instancias en Java o unas instancias en Ruby on Rails, porque eso empieza a comer procesador y memoria, les fascina. ¿Qué no son frameworks? React por sí no es un framework, es una biblioteca de componentes para hacer componentes. ¿Qué sí es un framework? Angular. Digamos que en UI prácticamente lo único que existe como framework es Angular, ni siquiera Require.js, pero mucha gente los tiene de esa forma mentalizado, inclusive Mustache o Handlebars o cualquier otras herramientas, inclusive Vue.js lo terminan usando como framework, pero realmente es un template engine. Ahora, del lado de backend sí eso existe muchísimas sabores y colores. Puede ser por Python con Django, puede ser con Ruby on Rails, puede ser lo que se invente .NET, pueden ser Java y con todo su montón de cosas, pueden ser PHP y los 10.000 frameworks que hay. Y se me escaparían unos cuantos entre todo lo que hay. Entonces, se dice que el framework por sí es facilitarnos la vida, es hacer que esos tiempos de desarrollo que antes nos tomaban mucho para poder ya sacar un MVP o poder cumplir con el cliente, se reduzcan, que yo ya no tenga que preocuparme por cómo me voy a conectar a la base de datos, que yo no me tenga que preocupar por cómo voy a tratar los datos que voy a mandar a la base de datos, que yo no tenga que preocuparme cómo me va a hacer un bootstrapping, ¿sí? Porque eso ya lo va a hacer el framework. Yo me tengo que enfocar en qué tengo que hacer, no en cómo hacerlo. También me tiene que facilitar principios como que no me voy a repetir mi código y que ojalá lo más simple posible. Ahora venimos a la parte más chévere. ¿Conocen al amigo? Reparador Félix. En el día a día
todos nos encontramos siempre con que cuando estamos echando código, encontramos código de alguien más, donde encontramos comentarios que dicen, por favor no borre esta línea de código, no sabe qué hace, pero no lo haga. ¿Sí? También en todo este tiempo he visto cómo crecen, cómo nacen, cómo crecen y cómo mueren startups en menos de 2 años, 3 años. La mayoría de sus problemas son los cuellos de botella tecnológicos. ¿Por qué? Porque no se pensó bien desde el principio. ¿Por qué no se pensó bien? Porque el que tenía la plata, el que tenía la idea, no sabía tecnología, pero sí tenía un amigo. Y su amigo se volvió en el jefe de tecnología. Y su amigo de jefe de tecnología viene de Java y conoció Laravel. Y dijo, uy, es que Laravel no tengo que echar tanto código como en Java. Vayámonos por Laravel. ¿Por qué? Porque sí. Bien. O está el caso del otro que dice, pues yo soy el de tecnología y pues vamos a usar Node.js. ¿Por qué? Porque está de moda. ¿Sí? O no, ya se sabe que vamos a hacer esto de backend y vamos a usar React de frontend. ¿Y por qué React? Porque es lo que usa Facebook. Bueno, está bien. Más allá, después de pasar esa etapa, viene la otra etapa de que se empiezan a resecar las deudas técnicas. Y en esa etapa vuelven y salen con ideas de empezar a decir, vamos a usar esta tecnología, vamos a usar esta tecnología, vamos a usar esta tecnología. De hecho, he tenido la desgracia de ver cosas, por ejemplo, que hay un backend en PHP y un frontend en Angular solo para el manejo de vista. O funcionalidades en backend, sobre todo en PHP, para manipulación de DOM. Entonces, empiezan a decir, es que el framework puede llegar a ser full stack. Y ahí hay una mentira. Ninguna tecnología es full stack. Existimos desarrolladores full stack. Ninguna tecnología es full stack. Ninguna tecnología puede ejecutarse al mismo tiempo en servidor como en cliente. Entonces, ¿qué sucede? Nos convertimos, a fin de cuentas nos terminamos convirtiendo en un reparador Félix. Ese martillo es un React, es un Angular, es un PHP, es un Java. Y todo lo encontramos martillo. Y empezamos a darle martillo a todo. Y empiezan a aparecer cosas muy bonitas. Bonitas como, no sé, es que tantos ejemplos, no sé, como el caso que salió en Publímetro de Rappi que cobraron por comprar una promoción de 10 empanadas, salieron un cobro por 100.000, porque no estaba bien implementado en la interfaz de usuario para tener la validación y antes de llegar hasta el backend. ¿Por qué? Porque no tenía yo la capacidad de ver el big picture del negocio, que eso es otro punto que también tenemos que encontramos acá. Entonces, en este mundo nosotros nos llenamos de falacias. Una es la falacia del esfuerzo. Cuando vamos a mitad de camino encontramos un cuello de botella, preferimos, como sea, buscar una manera de tratar de salvar ese muerto que ya llevamos. Porque decimos que íbamos a perder todo este tiempo que echamos de aquí para acá. O se compró una tecnología y después al final se dan cuenta que no sirve, pero ¿para qué haber perdido toda esta plata y todo este tiempo? Entonces mejor busquemos a alguien para seguirle gastando plata en algo que no sirve. Esta es la otra falacia, que es la de, y es así, se me olvidan los términos, pero por ejemplo, el caso de que pues usemos eso porque es lo que todo el mundo usa, ¿sí? Y ahí uno dice, ok, las moscas comen ñoña. Eso no significa que también sea bueno comerla, ¿sí? Uno tiene siempre, primero, es sentarse a analizar el negocio. Uno no va a decir, voy a usar esto porque es lo que los demás usan. Voy a usar esto porque fue lo que me recomendaron. Voy a usar eso porque es lo que se me parece a lo que yo ya sé que ya está haciendo. ¿Por qué? Terminan pasando cosas. Vea, yo siempre defiendo PHP. PHP es un lenguaje de scripting bastante interesante y bastante útil y muy eficiente. El problema con PHP, ¿qué pasó? La gente que terminó programando en PHP no eran PHP,
Eran diseñadores gráficos, eran Java, eran .NET, ¿sí? Y terminaron haciendo soluciones que, porque a su parecer pensaban que sucedían de esa forma, y terminaron siendo fracasos. ¿Qué otras falacias podemos encontrar? La falacia del asombro por lo nuevo. Felipe, sí, qué pena. Spring Boot descubrió lo que hizo Ruby on Rails en 2009. Sí, la vaina es que uno siempre dice, esa solución fue fantástica, pero Active Record desde hacía tiempo venía implementando la independencia de motor, 2-3 funciones para hacer algo muy sencillo. El loop typing, que era un patrón que contra viento y marea se llevó a todo el mundo, porque uno siempre está acostumbrado desde la cátedra que siempre es el force typing. Pero ¿qué pasa con eso? Vienen nuevas tendencias, y siempre tenemos que estar dispuestos a afrontarlas. Entonces, los invito a que primero, cuando vayan a tomar una decisión, si ustedes tienen el poder de decisión de tecnología, siéntense y hagan la tarea, hagan un profiling, hagan un benchmarking, ¿sí? Revisen cuál es la real necesidad de su negocio, o verifiquen si están planteando muy bien el problema de la forma de arquitectura, porque muchas veces estamos tratando de atacar un problema desde una perspectiva que no es la correcta, ¿sí? Voy a necesitar de verdad mi negocio, o sea, pregúntese, la necesidad que tengo que resolver, ¿me la resuelve un SPA, una navegación tradicional? ¿Necesito yo una tecnología X o Y? ¿Sí? Pero eso solamente lo van a saber ustedes, que son los dueños del negocio. Si ustedes no tienen, digamos, ese poder de decisión, por lo menos pueden influir, ¿sí? Yo los invito, los exhorto a que su jornada no termine a las 6 de la tarde, que siempre estén buscando, que estén analizando, que estén enterándose de todo lo que pasa. Yo sé, el mundo web es una carrera de ratas horrible. Hoy aprende una cosa, mañana ya sale otra, deja de existir. Por ejemplo, yo estoy trabajando con Angular 7, que todavía no hay release, pero yo sé que cuando se termine el proyecto a 3 años, eso ya va a estar viejo. Siempre traten de verificar, haciendo benchmarking de su código para ver cómo pueden mejorar el performance, para que ustedes puedan entender qué diferencias puedo tener entre un while y un do while, si, no sé, aprender a trabajar con operadores bit a bit, que es algo fantástico. Ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso al final va a ser nuestro trabajo, eso al final va a ser lo que va a ser el espejo para el resto del mundo. Por ejemplo, yo me lleno de orgullo diciendo, ok, todo el elemento de video de que está en la nueva página de Gucci es mío, ¿sí? O cuando digo, es que este trabajo fue el que yo hice en Disney, o este fue el trabajo que hice en ESPN, ¿sí? Ese tipo de cosas. No que nos quede, listo, tenemos un trabajo que es quemador, estamos haciendo lo mismo todos los días, pues sigamos haciendo lo mismo ahí, pero hagamos otras cosas fuera. Siempre, si esto es lo que les llama la atención, y digamos, esto es lo que les está dando de comer, evolucionémoslo. Y quien quita, terminen aquí en Globan o en algún otro lado mejor. Uno no sabe. Y esa es mi invitación, que se tomen todos los días el juguito para que programen bonito. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se llama? No. Usted nos dice que, bueno, digamos que tenemos una jornada laboral hasta cierta hora y pues muchos de acá supongo pues tendrán otros compromisos, familia, estudios, viajes, lo que sea. ¿Qué tan recomendable es
gastar horas del tiempo de dormir para pues, poder innovar y aprender nuevas cosas? O sea, gastando el tiempo de dormir. No me diga que usted duerme de 8 a 6. Desafortunadamente, sí. Pues yo no puedo decirle porque yo soy de las personas que no me gusta dormir y tengo hábitos de sueño muy corticos, 2, 4 horas. Entonces no. Sí. Sin embargo, si uno es juicioso, no, yo he conocido gente que simplemente sabe distribuir su tiempo. ¿Sí? La cuestión es aprender a distribuir. Realmente nosotros tenemos pereza a todo nivel y tenemos muy malos hábitos. No sabemos ahorrar, no sabemos controlar el tiempo, ¿sí? Y eso mismo lo llevamos en todos los ámbitos de la vida. Muchas veces hay gente que, por ejemplo, no más en la programación, ve el código y dice, esto no debe ir. En vez de borrarlo, lo comenta. Después lo borraré. ¿Por qué? Porque también tenemos arraigado el síndrome de Diógenes. Somos acumuladores compulsivos de código. Y nos da miedo borrar código. ¿Alguna otra pregunta? Uy, bien. ¿Hay frunas? No. Por ahí hay algunos. Esa era la pregunta. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues un honor de verdad conocer a algún maestro de PHP, o sea, pues uno de mis trabajos fue así, no sé, bueno, en fin, mi pregunta. En el 2019, ¿vale la pena meterle tiempo al Laravel? O sea, ¿tú cómo ves este frontend ahorita que uno diga como, hombre, démosle el voto de confianza? No sé, esa es mi pregunta, gracias. Sí, no, lo que pasa es que yo soy enemigo de Laravel, de GE, de Symfony sobre todo. Laravel es un GE peluqueado. GE se pone gestor de templates, cuando para qué, si es backend, ¿sí? Desde el 2019, yo cuando conocí Ruby on Rails dije, oiga, qué chévere que hubiera algo así en PHP. En ese momento solo existía Cake PHP y PHP on Tracks y un proyecto que murió que era Cumbia PHP. Entonces, a partir de ahí fue que pues, yo escribí mi propio framework y todos estos años lo he venido manteniendo y todos los proyectos los he venido trabajando. Inclusive hay un proyecto con el Ministerio de Elastic que desarrollé el año pasado y está completamente hecho en ese framework. No nos dé miedo decir, no me gusta esto, no me sirve esto, no me sirve esto, hagámoslo. O sea, qué bonito es decir, si no está hecho, qué bueno sería que fuéramos los primeros en hacerlo, ¿sí? Y si ya está hecho, pues que hagamos algo mejor. No es inventar la rueda, es hacerlo mejor. Buenas noches, Javier. Tengo una duda con respecto al framework que desarrolló. Quería saber cómo se llamaba. Dumbo PHP. Gracias. Propaganda. ¿Alguna otra duda? Comentabas que no te gustaba el desarrollo en Java.net. No sé si has visto la nueva versión de PHP 7.4 que viene muchas features parecidas a Java. Entonces quería preguntar por qué no. Por la misma razón que existe TypeScript. Desgraciadamente, Zen incorporó muchas cosas de Java a partir de que estaban diciendo, primero criticaban a PHP que no era orientado a objetos, está bien, implementamos programación orientada a objetos. Después, que no, que problemas con el garbage collector, está bien, mejoramos el garbage collector. Después que, pero es que no permite hacer eso, bueno, está bien, montémoslo aquí. Entonces ha sido más como por cuestión de demanda del mercado. Además que les ha sido muy rentable con su Zen Framework para poder vender el Zen Server. Bueno, gente, un aplauso a Javier.
ahorita, en el momento que vamos a tener después de la última charla, que es la de Angular, van a estar unas chicas de Globant con una camiseta de Globant. Ellas son reclutadoras. Si quieren saber más sobre Globant, pueden acercárseles y preguntarles, de la misma forma que se nos pueden acercar a nosotros. Un poco hablando las ideas de Javier, hay como que entender 3 aspectos muy importantes. Uno, no existe el silver bullet, no existe la solución perfecta para todo. No, ayer lo hablamos, hoy lo repetimos. Lo segundo es un poco lo que hay que entender con las tecnologías, o como nos expresamos, es que son realmente más idiomas. Uno en inglés dice French language, English language, Spanish language. Y tradujimos eso. Dijimos, Java es un lenguaje, JavaScript es otro lenguaje. Son idiomas, realmente. Miren que la palabra nos cuadra más. Son idiomas y tienen sus propias familias, ¿sí? Y sabemos que hay unas que vienen desde un mundo muy OOP, como Java y como .NET, que tienen unas características como un idioma que venga del latín. Y tenemos otras que vienen de unas prácticas más funcionales y se deberían expresar funcionalmente, como JavaScript o como Haskell o otras. Un poco lo que menciona Javier es como que maltratamos un poco el idioma porque nos acostumbramos a expresarnos en el otro. Entonces un Java llega y dice, yo sé hacer JavaScript. Yo sé hacer JavaScript porque sé hacer funciones. Y realmente no entendió cómo era ese espíritu de cómo hacer JavaScript. Y lo que empezó fue a hacer con JavaScript clases, modelar clases, modelos, con lecciones, controladores. Y empezó a crear un MVC y llegó y salió y empezó a hacer una vaina tan compleja cuando se necesitaba render. Y sale React. No es por defender React, pero cada expresión tiene sus propias características. Entonces, tengan en cuenta eso, o sea, no todo sirve para todo, no hay silver bullet, no existe algo así que Java es malo o bueno. Al día de hoy, de milla final, el lenguaje que más se usa para los cajeros y los bancos es Cobalt. Y nadie lo ha podido desbancar. Y uno dice Cobalt y la comunidad dice como que, uy no, Cobalt, yo, pero sirve, y sirve fuerte. Con ustedes los dejo con Sebastián Gómez. Sebastián Gómez es uno de nuestros arquitectos UI, gran amigo, y nos va a presentar un poco sobre frameworks, un framework llamado Angular, y cómo generar digamos, un entendimiento sano de cómo probarlo. Un aplauso, Sebastián. Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Cambiamos de micrófono? ¿O está bien? Bueno, ¿quiénes ya acá usan Angular? ¿Quiénes usan React? Bueno, les voy a hablar de Angular con la camiseta de React. ¿Listo? Básicamente, los alpinistas profesionales, ellos usualmente ascienden durante el día desde muy temprano, cuando tienen que llegar a uno de los 7 cerros más altos que hay en el mundo. Ellos tratan de avanzar durante el día y descansar durante la noche. Eso es muy similar a lo que ahorita incluso alguien preguntaba, y es, bueno, ¿a qué horas duermo? ¿A qué horas programo? ¿Debería innovar? ¿No debería innovar? Y básicamente nuestra vida se divide como en 2 grandes cosas: el tiempo productivo y el tiempo en el que descansamos. Y dentro de este tiempo que descansamos, pues ya usted decide si cambia uno de estos circulitos por innovar o por, bueno, programar o por hacer otro tipo de cosas. Entonces, funcionalmente nuestra vida está partida en 2: el tiempo productivo en el que estamos despiertos y tratamos de hacer cosas, y el tiempo en el que descansamos. Y debería mantenerse siempre un equilibrio. ¿Cuál es tu rutina correcta? Pues ya depende de ti. A mí no me funciona dormir más de 6 horas, pero puede que a ti sí. Puede que yo me muera primero, obviamente. Pero entonces tienes que encontrar cuál es esa relación y pintarla y tenerla claramente pues como definida. Entonces, cuando tú estás descansando, yo sé que con esta historia se van a sentir un poco familiarizados, porque a mí me pasó. Y si has desarrollado en algún proyecto, algo como esto te tuvo que haber pasado. Estás durmiendo y de repente te escriben por WhatsApp o por, no sé, Slack o por lo que sea.
Entonces, básicamente alguien te escribe y te dice, pues se dañó la aplicación y hay que arreglarla. Y estás durmiendo. Listo. Y como esta historia, a veces la historia se complica un poco más y no solo te lo dicen amablemente, sino que te lo forzan. Listo. Y eso es muy similar a cuando los alpinistas están descansando en medio de la noche y pues se les viene una avalancha. Realmente nuestra relación trabajo, vida sana, pues se vuelve nada. Y se vuelve nada porque básicamente no probamos nuestro código. Básicamente el build se rompe porque no tienes unit test, porque no tienes end-to-end test, porque no tienes algo de testing. Entonces, básicamente esta charla se trata de eso, de cómo una utilidad específica de Angular que se creó para que se puedan crear unit tests más fácil dentro de Angular, pues la conozcas, aprendas cómo testear algo de Angular, cómo funciona la herramienta y lo apliques en tus proyectos. Entonces, mi nombre es Sebastián Gómez, yo soy Web UI Architect acá en Globant desde hace 3 años, soy Google Developer Expert en Web Technologies, ese es mi Twitter y mi sitio web donde escribo cosas de JavaScript, complejo, más disertaciones que otra cosa. Entonces, pensando en eso, pues empecé a preguntarme, bueno, ¿cómo es que debemos hacer nosotros como desarrolladores para que no nos suceda una avalancha en medio de nuestra noche, ¿cierto? De nuestra noche de desarrollador. Y entonces ahí es donde me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué ocurren esas avalanchas en medio de la noche para nuestra vida como desarrollador frontend? Y lo primero que se les puede venir a la cabeza es problemas de backend, ¿cierto? El backend pues se dañó y yo consumo ese servicio, ya si eso falló no es mi culpa, ¿cierto? Eso pasa. También pasa porque el sistema no tienes un sistema de integración continua o no tienes un sistema de delivery continuo, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera te afecta, pero podría no estar en tu control, ¿cierto? Pues eso lo va a tomar el chico de infraestructura del proyecto y pues nada tiene que ver conmigo. Luego, otra posible causa es que los analistas de calidad pues no testearon bien, ¿cierto? Puede ser, ves, sí, tenés toda la razón, qué pena, se me olvidó testear eso y pues falló. Y entonces pues tú dices como, qué rabia. Esta es otra muy interesante y a veces me encuentro con que en realidad es porque no hay team building, o sea, no hay actividades en las que todos salen a beber juntos, en las que todos hacen un asado, o sea, no hay una buena comunicación en el equipo y entonces se pueden generar pues problemas asociados a no te entendiste bien con un dev o un dev quiso hacer alguna cosa en tu código y bueno, se te complica un poco. Sin embargo, llega un par de ítems que tal vez sí empiezan a estar en nuestro control. Si tu código se dañó, pues probablemente es porque no tengas unit test o porque no sigues una metodología de test driven development, que básicamente es escribir el test primero antes de escribir tu código. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en todo este conjunto de posibles razones de por qué sucede la avalancha en medio de la noche, se van a dar cuenta que en realidad las de arriba no dependen de nosotros, no están tanto en nuestro control, no es algo que tú puedas cambiar en el día a día, a menos de que seas el líder del proyecto, el arquitecto o pues alguien que esté más supervisando que haciendo otra cosa. Pero con estos dos sí, o sea, con unit test y no seguir una metodología de test driven development, ahí sí tú estás sacrificando tu avalancha, ahí sí pasa la avalancha, es por tu culpa, no es por culpa de nadie más. Entonces, cuando yo le pregunto a los desarrolladores, después de que han tenido un montón de avalanchas, ¿por qué no hacen unit test? Se empiezan a encontrar respuestas muy creativas. La primera es, no, el cliente dijo que no quería unit test, entonces yo no voy a hacer unit test. Y yo, bueno. También me dicen por ahí, ¿cuántos años tenés? Pues unit test eso ya no se usa. Y es real, te pasa. También te dicen, mira, lo mío es programación extrema y pues yo escribo y eso me sale, yo fluyo. Llego al estado ideal, estoy en mi momentum y escribo
código y no me interesa probarlo porque ¿para qué? Luego dicen, no, es que a mí me están pagando para que yo escriba código, no para que escriba código que pruebe mi código. También me dicen, bueno, es que no hay tanta plata, y si no hay tanta plata, yo no voy a poner pues no me voy a poner a extenderme sin necesidad. Y la más popular es, sabes que sí, tenés razón, pero me da una pereza, entonces los voy a hacer después. Y ese después nunca llega. Entonces, el más importante o el que agrupa todas estas cosas es que, pues, yo no voy a gastar mi vida escribiendo unit tests que a nadie le importa, solo me importan a mí y pues no pasa nada. Y esa tal vez es la respuesta que agrupa como todos los elementos anteriores. Sin embargo, la motivación surge es porque los unit tests no son para el proyecto. El proyecto pues sin unit tests, y hay proyectos en producción con miles de clientes y usuarios que no tienen unit tests. Entonces no es para el proyecto porque el proyecto puede sobrevivir sin unit tests. Tampoco es para el cliente, antes del cliente se está ahorrando tiempo, se está ahorrando cosas. Tampoco es para la empresa para la que tú trabajas. Los unit tests en realidad ni siquiera los hacemos por plata. Los unit tests en realidad por lo que lo deberíamos hacer es por ti, porque es tu tranquilidad, porque al que despiertan a las 3 de la mañana es a ti, no a nadie más, porque es tu código. Entonces, cuando nos vamos a AngularJS, si a alguno le tocó AngularJS, se pudo haber dado cuenta que hacer unit test en AngularJS era horrible. Había que testear scope y root scope y eso no era fácil de testear. Había que testear la inyección de dependencias y eso por ahí tocaba moquear los controladores, o sea, hacer un montón de cosas raras. Literalmente no provocaba testearlo. Los filtros y el compile de AngularJS era, o sea, si alguien testeó esto, ahorita me da la mano porque eso era súper complicado. Entonces el equipo de Angular, o cuando hicieron el gran salto de AngularJS a Angular, se dio cuenta de eso y dijo, bueno, primero vamos a quitar el global scope, que eso pues ya vimos que no funciona. Pero mejor que eso, vamos a reestructurar nuestro framework para no tener que acarrear con todos estos demonios, porque se nos complica. Entonces dijeron, bueno, parece que con eso la gente pues, puede escribir unit testing de mejor manera. Sin embargo, se les ocurrió crear esto, se les ocurrió crear testbed. Testbed, si no lo han escuchado, es la principal y más importante herramienta de Angular para test. Y lo venden así, si tú vas a la documentación, pues te lo dicen así, vea, esta es la herramienta más avanzada. Pues igual no tienen más, pero pues por eso es la más avanzada. Y básicamente lo que te permite que no tenías cuando testeabas AngularJS era cómo inicializar un entorno de unit testing de una, rápido, fácil, económico, o sea que simplemente con un comando o simplemente cuando clonaras el framework, pues llegar a todo ese entorno ya perfectamente configurado. Entonces, junto con Angular Testbed, hace el refactor del framework, por decirlo así, o la nueva versión. Y estas tres grandes características, ellos dijeron, bueno, parece que ahora sí la gente va a testear las aplicaciones en Angular. Entonces empecemos a ver código. ¿Querían ver código, cierto? ¿No querían ver código? Pues si quieren ya nos vamos. Bueno, esto es un servicio en Angular. Recuerden que en Angular, de Angular 4 a Angular 5, hubo un cambio en que ya no se llaman providers, sino que se llaman servicios. Pues eso se lo inventaron ellos. Entonces este es un servicio, el servicio más sencillo que ustedes se pueden imaginar. Es un servicio que recibe otro servicio de otra parte, no sabemos cuál, y simplemente retorna lo que el otro servicio me devuelve. No me puedo imaginar un servicio más fácil. ¿Por qué? Porque si yo no inyecto este señor de acá, o sea, si no inyecto un servicio externo, ahí puede haber una petición HTTP, lo que quieran, pues ya no sería un servicio, sino que sería como un método utilitario, ¿cierto? Entonces por eso lo quise representar así. Entonces imagínense que esta es como la primera montaña que tenemos que escalar en nuestra vida como alpiprogramadores, algo así. Ahora,
El bloque típico de un test unitario en Angular Test Bed básicamente tiene estos tres grandes bloques. En realidad no es solo en Angular Test Bed que se vale de Karma y Jasmine y otras cosas, sino que en Jest, en Mocha, todos son muy similares. Primero tú dices cuál es la suite que vas a correr, luego tienes dos métodos que son el after each y el before each, donde dices, pues acá va a haber código que se va a ejecutar antes de cada test, y acá, pues después. Y luego tienes como el it, que es el lugar donde ya efectivamente tú escribes exactamente qué es lo que vas a probar. Listo, es muy fácil. Lo traté de abstraer lo más que pude para que lo entendiéramos. Hay otros métodos que varían dependiendo de la herramienta, before all, after all, y pues algunos que la verdad no son como tan populares. Estas serían como las herramientas de las que tú siempre te vales para testear, para crear un test unitario. Esto está apoyado concretamente dentro de Angular por Karma y Jasmine. Karma y Jasmine, ahí tengo que explicarles que Karma es como el entorno que corre los test unitarios, y Jasmine es como otro lenguaje de programación, por decirlo así, que te permite escribir el test unitario. Entonces mira que empiezas a necesitar como herramientas, empiezas a necesitar cositas para escribir tu unit test. Ahora sí, veamos el ejemplo. ¿Se acuerdan del servicio sencillo? Un servicio que retorna un valor. Este sería el test unitario. Primero describimos pues qué estamos haciendo, ¿cierto? Luego declaramos dos variables. Estas dos variables es muy importante porque es el corazón del testing. Si ustedes logran entender cómo funcionan los espías, logran entender cómo funciona la mayoría del unit test que van a escribir de aquí en adelante. Básicamente cuando teníamos nuestro servicio, y me voy a devolver por acá, teníamos un servicio que invocábamos en el constructor, que lo inyectábamos y luego que lo usáramos mediante un método, ¿sí o no? Eso me obliga a que naturalmente yo tenga que declarar ese servicio, que es el value service, como un espía. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes unit test, tú solo estás testeando una unidad de código, una función. No estás testeando nada más. Si yo no declaro esta variable, yo estaría usando el servicio real. Yo estaría usando el value service, que quién sabe qué hace, y no me interesa testearlo, porque me interesa testear solo el master service. Entonces, estas dos variables es, declaro el servicio que voy a testear y declaro todas las cosas que necesita mi servicio para ser testeado, como cuál es el value service. Listo. Y si tuviera más, pues yo los podría añadir ahí abajo. Ahora, luego yo tengo que decirle, vea, señor Karma y Jasmine y Testbed, muy chévere todo lo que usted está diciendo, pero por favor, el value service ya no lo vas a usar, sino que vas a usar, o el método que estás usando del value service ya no lo vas a usar, sino que vas a usar otra cosa que yo te diga. ¿Cuándo te digo qué cosa es? Te digo acá, te digo, vea, value service es el servicio que utiliza master service, pero no lo vas a usar. Lo que vas a usar es la variable espía que la acabamos de crear acá, diciéndole qué es lo que estamos necesitando interceptar. Los noto perdidos. Otra vez. Tenemos, esperen, yo coloreo todo esto. Tenemos primero el servicio principal que vamos a testear, luego todo lo que en el constructor de servicio vaya lo tengo que declarar como un espía. Listo. Luego tengo que decirle, vea, como yo sé que estoy invocando el método getValue del value service, entonces por favor eso guárdalo en una variable espía. Y en caso de que el servicio master service, que es nuestro servicio, use ese valor, no le entregue el valor original, entréguele el espía, que es un método que nosotros controlamos. Listo, que sí es nuestro. Finalmente, entonces le decimos, bueno, entonces ahora sí, créeme por favor, o inicialicen estos dos servicios y guárdemelos en las variables, que son los mismos dos de acá arriba. Listo, vamos a seguir. Entonces, luego de que yo hice lo anterior, yo ya simplemente le digo, vea, voy a ejecutar el método getValue
y le voy a retornar este string. Este string es en realidad lo que yo le dije a este señor que me retornara. Miren que acá yo le digo, vea, value service spy.getValue me va a retornar stubValue. Listo. ¿Para qué? Porque acuérdense, value service yo no lo puedo llamar de verdad, yo lo llamo de mentiritas. Y así es todo lo que estoy haciendo para llamarlo de mentiritas. Fácil, ¿sí o no? Por eso les digo, los espías es el concepto más importante del testing. Usted no entiende espías, usted no entiende testing, por mucho que usted quiera. Entonces, lo repito, los espías te permiten invocar funciones de la función que tú estás llamando, que la función que tú estás testeando necesita. Y los invocas para retornar lo que tú quieras y no lo que esa función en realidad retorna. Sebas, ¿pero por qué sirve eso? Sirve porque tú no sabes esa otra función externa que necesitas que te puede retornar. Y si te retorna algo feo, algo que no estás esperando, dañaste el unit test o dañaste la prueba. Listo. Imagínense que sea una petición a un servidor que mueve en las cuentas bancarias mucho dinero. No puedes hacerlo con el servicio real. Imagínate, seríamos ricos todos, o pobres, bueno, no sé. Listo, veamos otro ejemplo. O bueno, recapitulemos mejor. Primero, importo los servicios usualmente, ¿cierto? Acuérdense, voy a testear el master service, pero tengo que importar el value service también. Eso es lo primero que coloco. Luego, escribo el describe con el texto y ya está. Hasta ahí vamos bien, yo sé que hasta acá vamos bien. Listo. Luego, tengo que crear cuál es mi servicio o cuáles son los elementos que mi servicio, que mi funcionalidad, que lo que sea, inyecta en su constructor y los declaro como variables de tipo espía. Listo. Y luego, entonces, este es el ejemplo. Si mi servicio tuviera más cosas, pues yo tendría que irlas declarando en mi unit test ahí. Luego, lo que hago es decirle, bueno, entonces señor Angular TestBed, intercepte ese servicio para no usar el servicio real, sino lo que yo le mandé acá. Yo la llamé espía. Usted la puede llamar como quiera. Mi función de mentiritas 2. No hay ningún problema, lo que usted quiera. Lo importante es que usted lo entienda. Recuerde que el código es para usted. Si usted lo entiende, vamos ganando. Si no, usted después lo va a tener que entender, sí o no. Listo. Entonces, aquí, luego de que hacemos eso, ya yo le digo, bueno, ese espía va, cuando mi servicio real llame esa función, yo le voy a retornar el valor que yo quiera, no el valor que me retorna. Y simplemente, esto indica que esto tú lo puedes declarar o en el before each o en el it, ¿cierto? Pero no, por ahora dejémoslo en el it. Listo, para que no nos confundamos. Y luego entonces ya yo sí hago la aserción de qué es lo que mi servicio necesita, porque ya tengo control del valor. Veamos otro ejemplo. Sin embargo, antes de eso es bueno recapitular que el value service puede ser cualquier cosa. Como puede ser cualquier cosa, tú nunca lo debes testear. Nunca. Porque estás testeando unit test, porciones unitarias de código que si dependen de otro código hay que espiarlo. ¿Listo? Bueno, miremos qué pasa con los componentes. Ese es un componente de Angular, el más sencillo que se me ocurrió, donde básicamente tengo un HTML y un markup, pero por dentro, en caso de que mi servicio me retorne el username, pues yo lo voy a poner acá como un texto. Bien, denle una mirada. No es necesario que lo entiendan en 2 segundos, en 4, está bien. Tengo un string, ese string lo quiero llenar con hola Sebastián o welcome Sebastián. En caso de que esto no exista, de que el usuario no esté logueado, pues que aparezca que se loguee. Eso es lo más sencillo de un componente que se pueden imaginar. Ahora, ¿cómo lo testeamos? Entonces primero hay que entender Angular TestBed que necesita para testear un componente. Para testear un servicio, esto no lo vimos porque no lo necesitamos, pero para testear un componente sí necesitamos añadir un poco más de código al comienzo. Y es, yo coloco el componente que voy a testear dentro de las declaraciones. Y
luego voy a colocar en los providers las cosas que necesito para que ese componente se ejecute. Muy similar al anterior. Al anterior teníamos un servicio que necesitaba de otro servicio, en este tenemos un componente que necesita un servicio. Es lo más natural, porque en los componentes usualmente hacemos las peticiones HTTP o llamamos a los servicios para que las haga y luego nos los devuelve. Entonces esto es más sintaxis porque necesitamos añadir el componente que vamos a testear en las declaraciones y los providers son los servicios que vamos a usar. Y miren que también usamos el mismo principio y es el servicio que me retorna el nombre del usuario, no lo voy a invocar, lo que voy a hacer es crear mi propio espía para que no me llame el servicio real, sino que me llame lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ahorita les enseñé que con los espías yo puedo interceptar de alguna manera el servicio real. Este es otro concepto, también podría ser con espías, pero Angular incorpora algo muy bonito que se llama partials. Y partials lo que te permite es, si value service tuviera muchos métodos y yo creo un espía, los tengo que implementar todos. Los partials te dicen, no, pues simplemente solo los que usted necesite. ¿Sí? Entonces lo declaro y le digo, vean, igual que ahorita, el servicio que voy a usar ya es un stub y no un espía. Llámelo nuevamente para que no se enrede, llámelo mi super servicio de mentiritas, ¿cierto? Con eso usted no se enreda. La diferencia es que este es mi super servicio de mentiritas parcial, porque no voy a implementar todo lo que se tenga. ¿Listo? Luego, entonces acá estoy declarando lo que mi servicio va a devolver. Va a devolver que el usuario esté logueado y va a devolver que el nombre del usuario esté user. Luego, entonces, configuro tal cual como les expliqué ahorita en el testbed configure testing module, o sea, este de acá. Listo, este que ven acá en 3 puntos, es este de acá. Luego, entonces ya tengo que introducirles 2 conceptos nuevos. Y uno es el fixture. Básicamente el fixture en Angular es la representación del componente en HTML, como el marcado. El HTML del componente se obtiene con esta sintaxis. ¿Se acuerdan que el HTML de nuestro componente tiene que decir welcome o login o lo que sea? Pues este HTML exacto me lo devuelve el fixture. Listo. Con lo que tenga que renderizar, con lo que tenga que hacer. Luego, yo puedo hacer sobre el fixture, pues, selectores. Seleccionar lo que estoy buscando y ver qué pasa. ¿Cierto? Entonces estoy seleccionando la clase welcome. Esa clase welcome es esta que es acá. Entonces, lo más importante que tenemos que tener acá en cuenta es el fixture y que el fixture ya me permite acceder al DOM del componente. Listo. Y finalmente, ahora sí, tengo que preguntar. En caso de que el usuario esté logueado, de que el usuario no esté logueado, muéstrame tal cosa o muéstrame otra. Sin embargo, miren que siempre tiene que aparecer la palabra welcome. ¿Dónde está? Acá. Siempre tendría que aparecer la palabra welcome en caso de que el usuario esté logueado y por favor loguees en caso de que no. Entonces, acá básicamente lo que estoy diciendo es, bueno, muéstrame la palabra welcome. Pero ¿sabes dónde te logueaste? Otra vez, estoy confundido. Si nos devolvemos, se van a dar cuenta que acá yo estoy usando el servicio ya con el valor que está logueado en verdadero. Entonces él automáticamente me creó una instancia del componente, llamó al servicio de mentiritas, hizo todo lo que tenía que hacer para mostrarme que el usuario ya estaba logueado. Yo ya lo único que tengo que hacer es preguntarle, bueno, pues si el usuario está logueado, pues la palabra welcome debería estar por ahí. Y eso es lo que le estoy preguntando acá. Listo. Y luego que el nombre del usuario sea test user, que lo declaramos nosotros acá tal cual, véalo acá, pues debería estar presente en welcome test user. Listo.
Lo más importante de estas 5 líneas de código es que usted no puede testear nada del componente hasta que no invoque este método detectChange. Muchachos, son cosas que se inventó Angular. Son cosas que si tú lo piensas o si has escrito unit test con otra herramienta, tal vez te toca hacerlo a mano y no te das cuenta. Tal vez te toca hacer el click, estimular el click o hacer otro tipo de cosas. Acá tú simplemente puedes crear un componente muy fácilmente, pues invocándolo y diciéndole, bueno, quiero que se ejecute el proceso de data binding del componente. Listo. Entonces, recapitulemos. Esto voy a hacerlo más enfático. Nunca usen servicios reales. Siempre usan espías o parciales. Les mostré los 2 ejemplos. Listo. Segundo, providers. Ustedes le dicen cuál es el servicio real que quieren interceptar y qué le van a dar a cambio para que no llame al servicio real. Listo. Segundo. Ahorita era el 1A y el 1B. Este es segundo. Test fixture básicamente es el DOM del componente, el HTML del componente. Y él lo crea y lo inicializa automáticamente, solo. Listo, no tienes que hacer nada. Luego, tú puedes consultar ese marcado o ese HTML como si fuera jQuery o como si fuera document.querySelector. Buscas lo que necesitas. Tercero, para poder, ahora sí, testear o preguntar cosas sobre el componente, tienes que llamar el método detectChange. Cuarto es que básicamente Angular Testbed te provee una manera concreta y clara de inicializar todo lo que tú necesitas para testear lo que quieras, componentes y servicios. Listo. Testbed.get, configure testing model y create components es todo lo que usted necesita. Listo. ¿Por qué? Porque usted con el get obtiene el servicio, con el configure testing model le dice que va a usar de verdad y que es de mentira, y con el create component pues crea un componente. Listo. Entonces, solamente céntrese en la cosa o en el componente o servicio principal que usted debe testear. Lo demás, hágalo con espías, mocks, fakes, lo que quiera. Es decir, incluso si no quiere usar los spies de Jasmine, pues crea entonces una función de mentiritas ahí en su unit test para que le devuelva lo que usted necesite. Pero nunca utilice el real. Y solo céntrese en su función. Si su función es saludar al usuario, solo céntrese en que esa función retorne un string que salude al usuario. ¿Cómo lo hace por detrás? Mocks y espías. Listo. Hay 2 maneras de testear componentes que son con fixture y con direct. La direct no la mostré, pero básicamente era esta de acá, donde tú creas o tú utilizas el component instance, ¿cierto? Esas se las dejo que lo investiguen en la documentación, pero existe otra estrategia para testear el componente. Y finalmente trata de hacer muchas preguntas en el test unitario sobre el componente que tú estás testeando o servicio, pero siempre trata de que tengan sentido. Pues ahí ya no tenía sentido escribir otro test testeando lo mismo, simplemente que el usuario no se llame test user sino Sebastián, pues ya ahí no aportaba valor. No hay necesidad de crear otra unidad de código para testear eso porque ya sabemos que funciona. Entonces, con todas estas herramientas, yo estoy seguro que usted se va a ir para la casa y si está escribiendo Angular, como la mayoría alzó la mano, se va a ir como un poco tocado con el tema de escribir unit test en Angular. Ahora no es tan difícil. Ahora, de hecho, ya vienen armados muchos de los tests cuando tú creas un nuevo componente, un nuevo servicio dentro de Angular y te va a permitir precisamente evitar esas avalanchas en medio de la noche, que es el objetivo principal. No estoy diciendo que no es doloroso, duele aprender un poco a crear unit test, pero como programador, una de las cosas más interesantes que yo he encontrado es que un desarrollador que no ha escrito unit test puede ser muy bueno, pero nunca va a alcanzar a un desarrollador
que sí ha escrito unit test, porque tu estructura mental muta. Es como, ¿por qué estudiamos? Puede que lo que viste en la universidad ya no lo uses, pero el esfuerzo que hiciste para aprender ese concepto garantiza que tu mente actúe de forma distinta. Lo mismo pasa con los unit tests. Cuando tú escribes unit test, garantiza que el código que vas a escribir luego de hacer el esfuerzo de escribir el unit test va a ser significativamente mejor a niveles de código. Entonces esa es la provocación que les dejo. Utilicen Angular Test Bed. Créanme que no, o sea, sin desestimar React, que me gusta React mucho, React no tiene esa herramienta que nos permite hacer esto. Nos toca usar Enzyme y nos toca usar Jest con unas variaciones ahí, snapshots y unas cosas como raritas que no van tan bien. Entonces, si me preguntaran, tal vez, incluso ayer en nuestra charla de React versus Angular, hablamos que probablemente Angular Test Bed le da a Angular un paso más y te provee una herramienta mucho más clara para que al menos te inicies con los unit tests de una manera más sencilla. Eso es todo, muchachos. Mi nombre es Sebastián Gómez, ahí quedan mis contactos y pues nada, si van a venir al workshop de mañana vamos a hablar de Ionic y PWA, entonces por acá los invitamos. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, mi pregunta va más por el lado de qué tan buen soporte tiene TestBed para otras herramientas de testeo. Por ejemplo, ¿es posible en Angular probar usando Jest? Buena pregunta. La respuesta es sí. Es posible en Angular testear con Jest, con Mocha, con Mockito, con todas las utilidades de testing que encontrás. Sin embargo, perdés un poco de valor. Angular TestBed es simplemente una librería que tú importas. Import Angular TestBed y te permite hacer cosas en cualquier entorno. Sin embargo, con Jasmine ya hay como una correlación muy directa porque todo está hecho sobre Jasmine. Entonces vas a encontrar pobre documentación de Angular TestBed con Jest, mientras que sí la vas a encontrar de Angular TestBed con Jasmine. Pero lo puedes hacer sin ningún problema porque al final del día es JavaScript. Bueno, yo tengo 3 preguntas puntuales. En los últimos 3 proyectos que usted ha trabajado de Angular, ¿cuál de esos o todos usan pruebas unitarias? Todos usan pruebas unitarias. Y la segunda, ¿qué porcentaje de cobertura tiene las pruebas unitarias sobre el código? Bien, en uno de los proyectos tenemos el Quality Gate, nosotros lo llamamos así, en 65%, por un lado. ¿Cuál es el Quality Gate adecuado? No sé, va a depender mucho del proyecto, pero siempre, o sea, al menos lo obligatorio es que los happy paths o las funciones críticas deberían siempre estar testeadas. Ahí complemento un poco. Hay que recordar que cobertura no es código probado, sino código ejecutado. Yo puedo en una unit test invocar 1000 funciones e incrementar mi cobertura. Eso no quiere decir que yo haya probado esas funciones. Entonces no hay que confundir porque si yo estoy buscando calidad, cobertura por sí solo no me está garantizando eso. Yo tengo que hacer unit tests significativos, que tengan sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Nada? ¿Cerramos? Gracias. Un aplauso para Sebas.